Esta cuestión, la propia ministra ha hecho una solicitud y también una petición los grupos socialista y de Confederal Unidos Podemos por ese orden. Para abordar la cuestión tiene la palabra la señora ministra. Gracias, presidente. Intentaré ser lo más breve posible en mi exposición. Son dos asuntos de una gran importancia política. En primer lugar, la cuestión de la cooperación estructurada permanente de la Unión Europea y, en segundo lugar, los cumplimientos por parte de España de los compromisos asumidos en materia de defensa en la OTAN y en la propia Unión Europea. Comienzo por la cooperación estructurada permanente porque, como no se le oculta a nadie, la situación de seguridad y defensa en el mundo se ha ido deteriorando y ostensiblemente lo ha hecho en los últimos años, y Europa se ha dado perfectamente cuenta de ello. La política de defensa común ha ido llenando espacios de discusión desde hace muchos años. En el año 2015, por el Consejo, se encargó una estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea para renovar el viejo documento llamado el documento Solana del año 2003 y fue presentada por la alta representante Mogherini en el año 2016. Tras el impulso a la Europa de la defensa en el Consejo de Bratislava en el 2016, se comenzó a trabajar en un segundo paso para la consecución y puesta en común de nuestras capacidades militares y se eligió el procedimiento previsto en el Tratado de Lisboa, que todavía no había sido utilizado, aunque se había propuesto anteriormente, como por ejemplo lo propuso en su día en el programa del Ministerio de Defensa en la presidencia española del Consejo en el año 2010. Y este procedimiento se describe en el artículo 42.6 del Tratado de la Unión Europea, que dice que los Estados miembros que cumplan criterios más elevados de capacidades militares, que hayan suscrito compromisos más vinculantes en la materia para realizar misiones más exigentes, establecerán una cooperación estructurada permanente en el marco de la Unión. Con estas premisas y sobre la base de los tratados, el Consejo Europeo del pasado 23 de junio acordó la necesidad del lanzamiento de la cooperación estructurada permanente en el plazo de 3 meses. España ha sido uno de los países impulsores de este compromiso, junto con Italia, Francia y Alemania, y elaboramos los principios rectores, los criterios de acceso y los métodos de trabajo para la gobernanza de la PESCO, así como el texto de la notificación, en virtud de un documento que firmamos las 4 ministras de Defensa de estos países y que remitimos a la alta representante y también al resto de los Estados miembros de la Unión Europea. Los principios y los compromisos de la PESCO fueron recogidos en un texto que fue notificado el 2 de diciembre. Posteriormente, ya en nuestro país, el Consejo de Ministros, el 10 de noviembre del año pasado, autorizó la participación de España en esta política y se ratificó en un Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea el 13 de noviembre. Posteriormente, por decisión del Consejo de 11 de diciembre del año pasado, se configura definitivamente la cooperación estructurada permanente, que es un paso cualitativo muy importante en la construcción europea, porque es el pilar que faltaba a la Europa del comercio, a la Europa del medio ambiente, a la Europa de la agricultura, a la Europa de los derechos sociales, la Europa de la seguridad y la defensa era el gran otro pilar que los padres fundadores de la Unión Europea habían siempre previsto y que nunca habíamos conseguido alcanzar. Los principales compromisos que asume España al incorporarse a la PESCO, que son compromisos que también asumen otros 28 Estados miembros que han firmado la PESCO, porque esto comenzó gracias a las previsiones del Tratado de Lisboa por iniciativa de 4 Estados miembros, que queríamos avanzar más rápido, pero al final son 28, es decir, casi todos los que se han apuntado. Digo, los principales compromisos que asume nuestro país al incorporarse a la PESCO son aumentar regularmente los presupuestos de defensa en términos reales para alcanzar los objetivos acordados en el ámbito de la Unión Europea, que son del 2%. El aumento sucesivo a medio plazo de la inversión material en defensa hasta un 20% del gasto total. Incrementar los proyectos de capacidades estratégicas de defensa conjuntos y colaborativos
aumentar la proporción de los gastos dedicados a investigación y tecnología en materia de defensa para aproximarlos al número del 2% del gasto total. Establecimiento de un seguimiento y revisión periódica de estos compromisos para que no se queden en la nada. Y desempeñar un papel sustancial en el desarrollo de capacidades dentro de la Unión Europea, incluso en el marco de la revisión anual coordinada de defensa, para garantizar que disponemos de las capacidades necesarias de acuerdo con el nivel de ambición que los propios Estados miembros de la Unión Europea nos hemos puesto. Ya ha demostrado nuestro país el compromiso con la Unión Europea en asuntos institucionales, operacionales y en el desarrollo del conjunto de capacidades. Podría poner ejemplos como los helicópteros Tigre o NH-90, el avión Eurofighter, el proyecto MALE, el avión no tripulado, o los proyectos de satélites. Todos han sido desarrollados con anterioridad a la notificación de la PESCO. Por lo tanto, nuestro país cumple de manera satisfactoria con ese nivel de ambición, y tanto es así que el único compromiso adicional, desde mi punto de vista, que asumimos es la continuación del nivel del esfuerzo que se ha venido realizando hasta este momento. Y también les digo, yo creo que la adopción de la PESCO como política comunitaria viene a ser a la política de seguridad y defensa algo así como la adopción del euro a la política monetaria de la Unión Europea. Es un salto cualitativo y es el que nos va a hacer definitivamente integrarnos como un espacio de seguridad y defensa colectivo que no tiene, además, que contraponerse con otro espacio de seguridad y defensa colectivo como es el de la Alianza Atlántica, al que también pertenecemos muchos países de la Unión Europea y que pueda ser complementario. En el ámbito de la PESCO, España ha presentado algunos proyectos de los que va a participar con carácter protagonista. Algunos los vamos a liderar nosotros y otros no. Y en este sentido, y recuerdo una pregunta del señor Cano en la anterior comparecencia, nuestros compromisos en la PESCO y de integración también de todas nuestras capacidades no van a suponer una merma de oportunidades para la industria de defensa española, ni mucho menos. Van a suponer un aumento de nuestras oportunidades, porque las empresas españolas también van a poder realizar proyectos conjuntos con empresas de otros países, y se trata de eso, de aunar capacidades y poder establecer sinergias entre lo que hacemos todos y que no se repitan esfuerzos de sistemas que sean incompatibles y estemos haciendo cosas distintas en el ámbito del espacio europeo de seguridad y defensa, países que somos socios y que somos aliados y que queremos ser compatibles en los sistemas de defensa que utilicemos. Precisamente esta es una de las partes más importantes de la PESCO y que irá viniendo con el futuro, lógicamente, porque todo esto no es un proyecto sencillo. Pero les diré, por ejemplo, España va a liderar el proyecto de sistema de mando y control para misiones y operaciones de la Unión Europea, que es uno de los proyectos más importantes porque supone la integración de los sistemas de información, inteligencia, vigilancia, mando y control y sistemas de logística en operaciones. Y vamos a participar en los proyectos de mando médico europeo, de red de centros logísticos de Europa para el apoyo de operaciones, de movilidad militar, de centro de adiestramiento para misiones de la Unión Europea, de seguridad energética operativa, de capacidad militar desplegable en desastres naturales. Como saben, ahí con la UME tenemos una unidad especializada, no todos los países lo tienen, de actualización de vigilancia marítima, de plataforma de intercambio de información sobre amenazas cibernéticas, de equipos de respuesta de asistencia mutua en el campo de la ciberseguridad y de núcleo de respuesta de crisis de EUFOR. Por último, vamos a actuar como observadores en estos proyectos. En estos momentos estamos en los preliminares de las negociaciones del nuevo marco financiero plurianual y todavía no se conoce, como saben sus señorías, cuál va a ser definitivamente el coste económico del Brexit. Por lo tanto, todavía no se han terminado de definir los desarrollos del Plan de Acción Europeo de la Defensa, del Fondo Europeo de la Defensa, ni de la propuesta de regulación para el establecimiento del Programa de Desarrollo de Industria Europea de Defensa. Por eso,
todavía es difícil concretar al céntimo las cuestiones económicas de la política europea de defensa y, por supuesto, la PESCO es una parte de ella. Lo que se propone hoy económicamente por parte de la Comisión es utilizar fondos del presupuesto de la Unión Europea para financiar el proceso de obtención de una capacidad estratégica a nivel de Unión Europea, desde el desarrollo tecnológico hasta su diseño detallado, el prototipado y la certificación, y también reforzar la innovación y el mercado interno. De tal manera que en el ámbito de financiación habría dos vías a seguir. Por un lado, la referida a la investigación y al desarrollo, sobre la que ya está en marcha una acción preparatoria con un presupuesto de 90 millones de euros hasta 2019, que se lleva por la Agencia Europea de Defensa, la EDA, y a partir de 2021 la dotación prevista será de 500 millones de euros al año, a la que podrán optar consorcios de al menos 3 empresas localizadas en 3 Estados miembros distintos, y esta cantidad sería adicional y en ningún caso detraíble del I+D del ámbito civil. Es decir, no se le quita a la investigación y desarrollo que se puede hacer desde el punto de vista de la industria civil. Aunque, como saben sus señorías, la investigación y desarrollo más avanzada es la que comienza casi siempre en el ámbito militar y luego se traslada al ámbito civil. Y la otra vía que se pretende facilitar a los Estados miembros para que desarrollen y adquieran capacidades estratégicas incluye fondos del Programa de Desarrollo de la Industria Europea de Defensa y se está trabajando ahora en su reglamento. Estos fondos podrán cubrir como máximo un 20% de los programas de cooperación ordinario y un 30% en aquellos que se desarrollen en el contexto de la cooperación estructurada permanente. Los consorcios que soliciten estos fondos tendrán que estar formados por un mínimo de 3 entidades distintas localizadas al menos en 2 Estados miembros. Estos programas van a estar controlados por los Estados miembros y por la Agencia Europea de Defensa y por el Servicio Europeo de Acción Exterior. Se propone, en el actual marco financiero por parte de la Comisión, un presupuesto para los programas de 500 millones de euros y se espera así movilizar 2.000 millones de euros junto con los presupuestos que aporten los Estados miembros en los siguientes 2 años. Para las siguientes perspectivas financieras, estos 500 millones de euros se cree que podrían alcanzar la cifra de 1.000 millones de euros. El planteamiento de la Comisión, por lo tanto, recurre a incentivar directamente la cooperación tecnológica e industrial de defensa mediante el empleo de fondos de la Unión Europea y abre muchas oportunidades, como decía anteriormente, para el futuro de nuestra industria de defensa y para una nación como España, donde también supone una oportunidad de desarrollo tecnológico de primera dimensión. La PESCO, por terminar con esta parte, proporciona, por lo tanto, un marco político para que los Estados miembros mejoremos nuestras capacidades de defensa y la disponibilidad para operaciones militares mediante proyectos concretos, unas capacidades de defensa mejoradas de todos y cada uno de los Estados que van a beneficiar a la OTAN también y que van a reforzar el pilar europeo de la Alianza Atlántica, porque una Europa más segura y con mejor defensa refuerza también una Alianza Atlántica más segura y mejor defendida en nuestro espacio. No se les escapará a sus señorías que, hablando de la Alianza Atlántica, y me voy a esta organización, los compromisos de naturaleza económica que son los mismos en cuanto al porcentaje que entendemos los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos que pertenecemos a la Alianza Atlántica de participación en el PIB nacional de los presupuestos de defensa, estos presupuestos y estos compromisos habían sido adoptados con anterioridad a la PESCO y con anterioridad a las fechas en las que nos encontramos. Concretamente, con ocasión de la Cumbre de Gales de septiembre del año 2014, el Consejo Atlántico aprobó ese compromiso de adoptar el 2% en materia de inversión y de defensa. Después, en la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno en mayo de 2017, se estableció la necesidad de revisar anualmente los programas que realizan las naciones y se habló del reparto de cargas.
Se ha acordado también que los aliados tenemos que presentar cada año unos planes nacionales de carácter estratégico para informar de cuál es nuestra ruta y el estado de cumplimiento de esos objetivos, que en el ámbito de la Alianza Atlántica son de 3 categorías. En primer lugar, el objetivo presupuestario y financiero, que coincide con ese 2%, que es el mismo que tenemos en la Unión Europea, del Producto Interior Bruto a disposición de defensa. Y de ese porcentaje se ha de destinar el 20% a inversión en equipamiento principal. En segundo lugar, el objetivo de capacidades, asignado a cada aliado en el marco del proceso de planeamiento de defensa de la OTAN. Y, por último, el objetivo operacional, que consiste en el compromiso político de cada aliado para emplear las fuerzas y capacidades de apoyo a la seguridad internacional. Es decir, para, además de poner fuerzas y capacidades para nuestra propia seguridad como país, aportarlas para la seguridad colectiva. Tal es el caso, tan debatido anteriormente, por ejemplo, de Letonia o de Turquía. También se acordó que en aquellas naciones que por cuestiones legislativas o de otra índole no pudieran indicar cuáles son sus planes o su intención, tienen al menos que realizar una declaración política que reafirme su compromiso con el presupuesto de defensa hasta el año 2024. Por lo que respecta al calendario de ejecución, las naciones hemos informado, como era nuestra obligación y nuestro compromiso, a finales del año pasado sobre cómo tenemos previsto cumplir con los 3 pilares del reparto de carga en virtud del plan. A continuación, el Secretariado Internacional elabora un resumen de cómo lo vamos a hacer cada una de las naciones, que es presentado en febrero a los ministros de Defensa en la reunión periódica que vamos a tener en Bruselas en febrero, dentro de 10 días. Y, por último, en junio se realizará un informe de implementación y de valoración de las métricas. España, como corresponde a esta planificación, en diciembre del año pasado, remitió a través del embajador representante permanente en el Consejo del Atlántico Norte el Plan español, que se articula en los siguientes apartados. En primer lugar, en cuanto al tema presupuestario y financiero, el plan anual propuesto parte de un gasto en defensa inicial para 2018 similar al del ejercicio 2017, debido a la prórroga presupuestaria en la que nos encontramos, y que se estima que se va a situar en el 0,86% del PIB. Ha crecido nuestro Producto Interior Bruto, ha crecido la riqueza nacional y, por lo tanto, baja en términos porcentuales la participación de la defensa en el conjunto del presupuesto. Ya no estamos en el 0,92, sino en el 0,86. Se ha programado, y así se dice siempre que la situación económica y la disponibilidad presupuestaria lo permita, un incremento gradual y progresivo del gasto hasta el año 2024, con un menor crecimiento porcentual en los primeros años de la serie temporal y mayor en los últimos. También tengo que señalar que el gasto en defensa no equivale al presupuesto en defensa, porque en otras se contabilizan ciertas partidas que no están dotadas en el presupuesto de defensa, como son las pensiones del personal militar y civil del Ministerio de Defensa. En lo relativo al material y al equipo, se parte de 2.313 millones de euros, que corresponden a un 22% del gasto en defensa. Es decir, ese objetivo del 20% de que el gasto que se hace en defensa, al menos el 20%, sea en material, en inversión y el 2% en desarrollo tecnológico, hoy España ya lo está cumpliendo, lo cual no es una mala noticia, sino que nuestros esfuerzos van destinados de manera muy importante a ese desarrollo y ese esfuerzo inversor. El esfuerzo presupuestario programado refleja un claro incremento del gasto dedicado a la defensa. No llega al 2% del PIB en el año 2024. El programa que se ha mandado al Secretariado de la OTAN no incluye el objetivo del 2%. Se situaría en torno al 1,53% del PIB, marcando una tendencia que facilitaría el logro de ese objetivo en futuros años, pero no alcanzando el 2% del PIB, porque, como saben, España viene de un porcentaje muy bajo,
sería imposible llegar a ese 2%, pero sí hemos establecido una progresión que es de menor intensidad en los primeros años y mayor intensidad en años siguientes con relación a ese compromiso, que es un compromiso aprobado por España en el año 2014 y que es semejante, repito, al que han adoptado los 28 países de la Unión Europea, que algunos no forman parte de la Alianza Atlántica, que participan en la PESCO, en la Política Europea de Seguridad y Defensa. Aquí ambos objetivos, estamos hablando de marco financiero y presupuestario, son semejantes. En segundo lugar, porque el primero es el objetivo financiero de la OTAN. El segundo objetivo es el de capacidades de defensa. Se indica también a grandes rasgos, porque tenemos todavía elementos pendientes de definición en el escrito que se ha remitido, pero España también demuestra su compromiso con los aliados de contribuir al reparto de cargas mediante el mantenimiento y la mejora de aquellas capacidades de defensa identificadas por la Alianza como contribución al conjunto de medios necesarios para cumplir con las tareas principales, que es decir, la defensa colectiva, la gestión de las crisis y la seguridad cooperativa. España, tengo que decir, ya destaca por la calidad y la disponibilidad de sus capacidades y tiene previsto actualizar las demandas OTAN en el proceso nacional de planeamiento de defensa que estamos pendientes de aprobar a mediados de este año 2018, que se corresponderá, obviamente, con el planteamiento que se hace para todos los aliados en el ámbito de la OTAN. Por lo que se refiere, este es el tercer punto, a la contribución a operaciones. Se refleja el compromiso de España con los aliados a través de su participación significativa en las operaciones de ámbito OTAN, pero también en las de Unión Europea y en las de Naciones Unidas e incluso en las propias operaciones nacionales en beneficio de la seguridad y de la estabilidad internacional. Se destaca que en el año 2018 España va a participar en 15 operaciones internacionales en 4 continentes, con una cifra estimada de 2.500 militares de tierra, mar y aire desplegados, con un coste estimado de unos 1.100 millones de euros. Y todas estas participaciones están reflejadas en el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 22 de diciembre de prórroga de participación de unidades y observadores militares españoles de operaciones en el exterior, a las que me he referido en mi comparecencia anterior. Este es otro de los puntos y de los compromisos de la Alianza Atlántica en cuanto a lo que nos hemos requerido, pero aquí incluimos, como hacen también otros Estados miembros, nuestra participación en misiones OTAN, en misiones de la Unión Europea que tienen que ver con la seguridad del espacio europeo, que en una parte muy importante en cuanto a los países también es espacio OTAN, y también en misiones de Naciones Unidas. Hasta aquí lo que se refiere a PESCO y a nuestros compromisos con OTAN, pero también les digo que hay líneas de trabajo adicionales en las que tenemos que seguir trabajando en los próximos meses, particularmente las conclusiones del último Consejo Europeo de diciembre sobre cuestiones de seguridad y defensa. Los jefes de Estado y de Gobierno celebraron el lanzamiento de la PESCO como hito en la construcción de Europa de la defensa y subrayaron especialmente la aprobación del reglamento del Programa de Desarrollo de la Industria Europea de Defensa, destinado a respaldar la competitividad de la industria en un momento crucial para la estrategia europea. También invitan a la revisión del mecanismo de financiación común de las operaciones, a la adopción de un instrumento dedicado específicamente a la construcción de capacidades para seguridad de terceros países, a la implementación de todas las medidas de cooperación que sea posible entre la OTAN y la Unión Europea, a la mejora de la movilidad militar en el territorio de la Unión dentro de esta cooperación y al refuerzo de la vertiente civil de seguridad y defensa. Es una realidad que el vínculo transatlántico
y la Europa de la seguridad y la defensa van a caminar unidas en el espacio euroatlántico de seguridad y defensa, y las decisiones que se han tomado por parte del Gobierno de España, de las que se ha informado también y que se han adoptado tanto en el ámbito de la Unión Europea como del Consejo Atlántico, tienen que ver todas ellas con la plena compatibilidad y el aprovechamiento de las sinergias y de las capacidades que existen entre la Alianza Atlántica y la Unión Europea en los aspectos de seguridad y defensa. Nada más. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra. A continuación, voy a dar la palabra, en primer lugar, a los portavoces de los grupos parlamentarios que habían solicitado la comparecencia por el orden en el que lo hicieron. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Cortés. Muy bien, muchas gracias, presidente. Señora ministra, la verdad que los españoles estamos de enhorabuena por dos motivos. El primero, porque la Unión Europea empieza a tomarse su seguridad y defensa en serio. Y, en segundo lugar, porque, aunque sea casi 2 meses tarde, pues usted viene a explicarlo a esta Cámara. Pero ya lo dice el dicho, nunca es tarde si la dicha es buena. Creo que no hace falta decir que los socialistas estamos comprometidos con el avance del proyecto europeo y que, por tanto, somos favorables a integrar y construir desde la cooperación estructurada permanente una política de defensa europea, porque sabemos que estamos dando un primer paso histórico para que nuestros ciudadanos españoles y europeos vivan más seguros en un futuro ante las nuevas amenazas. Algo que, por cierto, no tenemos tan claro si es consciente su Gobierno, porque cuando se revisa la última estrategia de seguridad nacional carece de una mención clara sobre el papel que este proceso de integración puede jugar en la defensa nacional. Decía la señora Mogherini que la integración responde a las prioridades de nuestros ciudadanos y, en este caso, la necesidad de tener un enfoque más integrado en seguridad y defensa. Tenemos, como comentaba anteriormente, nuevas amenazas, como el terrorismo yihadista, proliferación de armas de destrucción masiva, amenazas cibernéticas o las guerras híbridas, entre otras, que generan escenarios cambiantes y de mayor inestabilidad para los cuales debemos tener capacidad de respuesta coordinada desde el ámbito de la Unión. Los españoles somos conscientes que una gran parte de nuestros riesgos vienen de nuestra frontera sur, vienen de África y, más en concreto, del Sahel, como ya hemos repetido hoy a lo largo de la mañana en esta comisión, en donde habita el terrorismo yihadista. Y, en este sentido, la PESCO está destinada a dotar de mayor eficacia a la defensa europea y producir mayores resultados mediante la mejora en la coordinación y la colaboración de los Estados miembros. La mejor manera de garantizar nuestra seguridad es con la cooperación entre los Estados miembros, desarrollando capacidades conjuntas, participando en operaciones, mejorando en el adiestramiento o invirtiendo en proyectos compartidos. Pero, en el fondo, lo que buscamos en el actual contexto internacional, y esto es fundamental explicárselo a los ciudadanos, es reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea y su capacidad de actuar en solitario, de tomar decisiones de una manera más autónoma. La idea de una soberanía más eficaz a través de una cooperación. Creo que es importante que los ciudadanos lo conozcan. Por ponerle un ejemplo, la PESCO en un futuro supondrá un refuerzo de la capacidad de disuasión en la defensa de los intereses vitales españoles y de nuestra integridad territorial. Y esto también debemos explicárselo a nuestros ciudadanos. El proceso de integración de la defensa europea nos va a aportar mayor seguridad. Todos los españoles queremos vivir más seguros, valoramos nuestra seguridad. Pero también es cierto que en este proceso de integración, que podríamos calificar de histórico, este Parlamento no ha sido informado adecuadamente de los pasos ni de la estrategia que seguía su ministerio durante la negociación. Señora ministra, el hecho de que la política de defensa sea una política de Estado no significa que usted tenga un cheque en blanco o que pueda hacer lo que considere, dando por hecho que el Parlamento la respaldará. Téngalo en consideración, porque esta Cámara, que representa a todos los españoles, requiere de un mayor esfuerzo de transparencia y diálogo por su parte para seguir construyendo una política de Estado, y más si cabe cuando hablamos de la política europea de defensa. Al final, señora ministra, con este halo de falta de información, usted nos obliga a hacerle preguntas cuyas respuestas debieran de ser públicas y conocidas por todos los ciudadanos, como ha ocurrido en otros países de la Unión Europea, y que, en el caso de nuestro país, pues usted ni siquiera ha informado todavía al Parlamento hasta el día de hoy, en que ya lo ha hecho. Son incógnitas que usted todavía no ha desvelado, o ya en cierta medida. El proceso de integración, en qué medida satisface las necesidades de seguridad y de defensa de nuestro país, cuáles son los compromisos que hemos adquirido, en dónde queremos estar realmente en este proceso de integración, o a qué se han comprometido realmente el resto de países, toda vez que es evidente la disparidad de capacidades
y relevancia de los integrantes de la PESCO. Otra cuestión vinculada a la PESCO y, por tanto, a la integración de la política de defensa europea es la industria de defensa española. Con el Brexit, España se consolida como el cuarto país en importancia de esta industria. Tenemos empresas de tamaño medio y pequeño, muy especializadas, que aportan un gran valor añadido, en donde trabajan personas de alta formación. Pero el reto que se plantea a esta industria en el proceso de integración será de un alto nivel de exigencia. Y esta industria está acostumbrada a grandes retos. Pero no estaría de más que el Gobierno siga de cerca este proceso, comparta sus esfuerzos en los foros oportunos. La PESCO debe ser, como usted decía, una oportunidad para nuestra industria y no un problema. Dicho esto, señora ministra, la PESCO no debería ser una oportunidad de algunos o que algunos quieran utilizar para que Europa entre en un proceso de adquisición descontrolado de capacidades que no respondan a necesidades adecuadas. No se trata de competición, de inversión en defensa con países como Estados Unidos, Rusia, China o Arabia Saudí, por ejemplo. Europa debe ser inteligente en su proceso de integración de la defensa. Se trata de construir una estrategia acorde con las necesidades de un futuro. Saber elegir nuestra dimensión y nuestros proyectos, tanto de investigación como de desarrollo, de innovación y tecnológicos. Tenemos que exigir a la Unión que sea estricta en el control del gasto y audaz en la elección de sus proyectos y, sobre todo, que dimensione una defensa europea que garantice nuestra seguridad y que sea acorde con las necesidades de nuestra región y con la capacidad de influencia necesaria para hacer realidad lo antes posible la autonomía estratégica de la defensa europea, que es el gran objetivo que en todos momentos debería tener a esta Cámara unida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cortés. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, señor Monereo. Sí. Hubiese sido seguramente mejor haber tenido una sesión monográfica dedicada a este tema, ¿no? Porque creo que el tema, como dicen los latinoamericanos, lo amerita, ¿no? En la medida de que no un paso cualquiera el que estamos dando. Seguramente la característica más importante de la PESCO es su carácter vinculante. Es decir, a partir de aquí, voluntariamente, entramos en un club vinculante y muy exigente en cuanto a nuestras obligaciones, también nuestros derechos, pero sobre todo nuestras obligaciones, como luego, si tengo tiempo, podré explicar. Esto culmina al menos 3 temas de fondo que creo que merece la pena señalarse aquí. Bueno, en primer lugar, la estrategia de defensa, la estrategia global de defensa. En segundo lugar, el plan de acción para la defensa europea, de donde salen algunos de los temas que luego se recogen en la cooperación estructurada. Y, más allá, en tercer lugar, lo que se está articulando es una nueva relación con la OTAN que se hizo tanto en Varsovia como en Bratislava. Es decir, lo que se está intentando es un reacomodo europeo al cambio que se está dando a nivel global. Me interesa un tema de principio, ¿no?, que es el siguiente. Cuando la alta representante, doña Federica Mogherini, intervino en estos temas en el Parlamento Europeo, habló de crisis existencial de la Unión Europea. Hace unos días el presidente Macron planteó en una entrevista importante que si hubiese un referéndum en Francia, los franceses saldrían de la Unión Europea. Ganaría el no a la Unión Europea. Es decir, estamos hablando de temas que tienen que ver en sustancia con el propio proyecto europeo y su cualidad en las relaciones internacionales. Seguridad, protección, identidad son las grandes cuestiones que hoy Europa vive, mejor dicho, la Unión Europea. Hay una demanda de seguridad, sin duda que la hay, y de protección de las poblaciones ante los poderes económicos que se imponen desde tiranía financiera. Pero hay también de protección sobre la propia Unión Europea y sus políticas austericidas. Lo que estamos viendo es cómo, en esto siempre sorprenden enormemente
la élite europea, cómo la demanda de seguridad, de identidad, de protección, está siendo cualificada, desviada, articulada, para convertirla en el centro de un propósito de seguridad militar y de orden internacional. Y eso tiene cierta importancia. Los países de Visegrado, por ejemplo, han hecho de esto una caracterización muy precisa de su nivel y de su papel en la Unión Europea, porque han definido el enemigo y en torno a él han ido unificando las necesidades de seguridad. De seguridad, en este caso, convertida en una cuestión existencial del país. Se habla mucho en la Unión Europea de resiliencia, que, como ustedes saben, es un término que viene de la psicología y de la psicología social. La resiliencia vendría a ser algo así como la capacidad de los entes de superar crisis, trauma, shock. La psicología todavía lo cualifica más, dice, es la capacidad no solo de eso, sino de salir más fuerte después del envite, sacar fuerza de flaqueza en nuestro excelente castellano. Desde ese punto de vista, teníamos que verificar en esta cuestión de gran estrategia europea cuál es nuestro trauma, qué es lo que nos traumatiza o el shock que tenemos que responder. Y curiosamente están entre líneas en toda la documentación europea sobre la defensa, pero eso es que el mundo está cambiando de base, que el mundo de hoy ya no es igual que el mundo del pasado y que estamos pasando de un mundo unipolar a un mundo multipolar y que el eje está pasando de Occidente a Oriente, a Asia. Y eso tiene cambios geopolíticos de enorme magnitud, de enorme magnitud. Cuando uno lee, Trump nos va a dar muchos días de gloria, de verdad. Cuando uno lee la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que acaba de salir en paralelo a lo que estamos discutiendo, como si Donald Trump fuese un ovni que no tuviera nada que ver en lo que está pasando en la OTAN, se dice con mucha claridad que el problema central de Estados Unidos no es el terrorismo, el yihadismo o el ataque cibernético, es la competencia estratégica con otras superpotencias que están emergiendo en el mundo y que tienen como es el afán de hegemonía. Es decir, que la orientación de la NATO cambia sustancialmente y se convierte en el centro de esa orientación, en el centro de ese debate, la lucha por la hegemonía y que la OTAN y, por tanto, la defensa europea cambia, a mi juicio, de orientación y cambia, a mi juicio, de posición. Por eso, ese es el trauma a superar. La otra cosa, ¿cuál es? ¿Cuál es la novedad de este mundo multipolar? Pues la novedad era que la Europa que conocemos está siendo prácticamente un sujeto subalterno, sin autonomía, en este cambio internacional. Por eso hay que ver la nueva estrategia de seguridad europea precisamente como el intento, no sé si será exitoso o no, ni sé qué durará, eso lo iremos viendo, para ser protagonista como sujeto internacional, político-militar, en un mundo que se está reordenando y donde la gran potencia ya no va a ser solo e indiscutida Estados Unidos. Eso cambia absolutamente nuestra concepción. Por eso, la ministra no se la he oído hablar, pero seguramente porque no la he escuchado bien, la clave es la autonomía estratégica. Es decir, ganar autonomía estratégica como sujeto político en el terreno internacional donde Europa va a intentar contar. No voy a entrar mucho más en este tema. La otra cuestión que me interesa mucho más en este caso es saber nuestros propios compromisos. El plan europeo de defensa ya generaba mecanismos e instrumentos con el Fondo Europeo de Defensa para ver cómo podíamos financiar o se va a financiar este proceso de autonomía, entre comillas, estratégica de Europa. De ahí me interesan tres cosas, básicamente.
Primera, la técnica que se emplea es la cooperación reforzada. Segundo, el carácter vinculante. Y, en tercer lugar, lo que me parece no menor, que vamos a tener que dedicar ingentes recursos nacionales para esta política de defensa. Ingentes recursos nacionales. Donde, además, precisamente como es vigilante, tanto en la OTAN, pero también en la Unión Europea, estaremos sometidos a un plan nacional que hay que presentar. Hay que evaluar ese plan nacional y ese plan nacional tiene que cumplir los objetivos de capacidades financieros y presupuestarios de el club en el que hemos entrado nos va a exigir. Eso supone cambios muy importantes en el Ministerio de Defensa, en la orientación global, pero también en el presupuesto europeo. Pongo un ejemplo y termino, perdónenme, que voy terminando. Pongo un ejemplo. Por ley está prohibido que el presupuesto europeo crezca más del 1% del PIB. Es decir, va a haber nuevos gastos importantes en defensa en un presupuesto que es incapaz de iluminar las necesidades básicas de las personas europeas. Eso es una contradicción de enorme magnitud a nivel europeo que puede agravar la propia crisis de la Unión Europea si no se hacen y se emplean otro tipo de mecanismos. Y, por otro lado, me interesa mucho, ya definitivamente termino, lo siguiente. La autonomía estratégica tiene que ver fundamentalmente con nuestra capacidad para intervenir y ser sujeto autónomo. A mi juicio, eso terminará haciendo incompatible en lo concreto, en lo abstracto creo que también, la existencia de esa defensa europea con nuestra pertenencia a la OTAN. Lo vamos a ver muy pronto en los conflictos que van a ir surgiendo, porque Europa para Estados Unidos es su patio trasero en un conflicto internacional donde pretenden que los europeos seamos algo así como sujetos pasivos de la historia, ¿no? Como diría Hegel, ya ni siquiera en Europa hay historia. Muchas gracias. Gracias, señor Monereo. Por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Nogueras quiere intervenir. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Cano. Gracias, presidente. Muy brevemente, porque ya se han dicho muchos datos. Tantos datos que yo personalmente sería incapaz de reproducir ni siquiera el esqueleto de su intervención. No le digo datos, sino el esqueleto. Entonces, yo casi le pediría, de ser posible, que nos remita a los miembros de esta comisión esa documentación por escrito con esos detalles, más que nada para que si alguien nos pregunta, oiga, la PESCO, todo esto, ¿cómo va? Bien, lo copiaré del diario, no se preocupe. No se moleste, no se moleste. En cualquier caso, es incuestionable la vocación europeísta de Ciudadanos y evidentemente estamos de acuerdo en ese planteamiento previo de que realmente era uno de los pilares que faltaba a la Unión Europea. Lo que ocurre es que tenemos una realidad paralela que es la de la organización de la OTAN. No coinciden los miembros, todos los miembros, pero bueno. Se han planteado, lógicamente, cuáles son los compromisos y los objetivos. También se han dicho garantizar a la Unión Europea que pueda lanzar y sostener las operaciones de defensa y de paz, que sean necesarias, y dotarnos de las capacidades suficientes que nos permitan actuar en los escenarios que la protección de nuestros ciudadanos europeos nos exija. Entonces, yo aquí tenía preparado una serie de preguntas que, en parte algunas las ha contestado, pero yo se las voy a plantear como temores que vi reflejados ayer, ya digo, en expertos en defensa. Por un lado, la adhesión a la PESCO supone adquirir capacidades y aplicarlas. A mí esa frase de ayer me inquietó mucho, porque eso de aplicarlas no sé si iría o si supone un cambio de trayectoria en lo que han sido las misiones hasta ahora de la Unión Europea, que han sido misiones básicamente de instrucción, de asesoramiento. No sé si la PESCO supone poder ir más allá de lo que hemos ido hasta ahora. También se ha manifestado que se va a incrementar el gasto, lógicamente, en la OTAN y la Unión Europea. Entonces, ayer se planteaba por muchos expertos, ¿no corremos el peligro de duplicar el gasto? Incluso había gente que decía que como organizaciones la OTAN y la Unión Europea al final podrían terminar
compitiendo entre ellas, incluso casi teniendo que preguntarle a los miembros a quién prefieres. Si prefieres, ¿tú quieres más a papá o quieres más a mamá, ¿no? Respecto del nacimiento de la cooperación estructurada, es verdad que estaba previsto en el Tratado de la Unión Europea, en el artículo 42.6. Entonces, eso a mí me lleva a preguntar qué ha determinado que hasta ahora hayamos funcionado sin esta cooperación y ahora pongamos en marcha esta cooperación como algo que nos hacía falta. También se planteaba ayer un tema curioso, y es el número de miembros de esta cooperación, en cuanto a que, así como otro tipo de uniones, como ha pasado con la Unión Monetaria, con el euro, se exigía a los que quisieran entrar una serie de requisitos y ahora parece que no se exige. No sé si hay alguna cuestión por ahí que no se ha comentado que haya sido el motivo por el que se ha abierto la puerta a un macroente que a veces podría ser hasta ingobernable. Ha comentado también que las capacidades industriales nacionales no tienen por qué ver en peligro, pero bueno, yo le traslado que la PESCO o el propio Programa de Desarrollo Industrial de Defensa podría poner en peligro las capacidades nacionales en cuanto que habría una preponderancia de los grandes gigantes industriales, Alemania, sobre todo Alemania y Francia, y eso podría ir en detrimento de los que tienen menos capacidad industrial, como pueda ser España. Y también relacionado con eso, ayer se planteaban unos datos, como por ejemplo que la Unión Europea gastó en defensa en el año 2016 un 1,4% del Producto Interior Bruto. Y decían que era un presupuesto mayor que el de China y que el de Rusia. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos, ¿no va a implicar la PESCO la necesidad de proceder a fusiones o procesos de racionalización de empresas que conlleven a la pérdida de puestos de trabajo? Quizás enlazando un poco con lo que se lo planteo también como un temor, con lo que se hablaba antes de que hay empresas industriales que son de mayor tamaño y otras que son competitivas, pero no tienen un tamaño muy grande. Es la preocupación que existe sobre ese sector. También quería preguntarle en qué medida se afectaría el programa de la Organización Conjunta para la Cooperación en Materia de Armamento, OCCAR. Si esto está previsto en la PESCO, si se habrá alterado o no, o continuarán con sus proyectos industriales que han dado muy buen resultado. También quería preguntarle la existencia de una declaración conjunta Unión Europea-OTAN que contemplaba, de colaboración entre las dos entidades, que contemplaba 40 medidas. Si nos puede alumbrar algo sobre si se ha variado esa declaración de colaboración. Le voy a preguntar cuál supondría para España el coste del plan de implementación de la Estrategia de Seguridad Global, pero deduzco que todavía no está presentado por Mogherini, todavía no está planteado. Le voy a preguntar también si en el marco de la capacidad militar de planeamiento operativo y conducción militar, con la creación de un Estado Mayor conjunto y su foco sur con un centro en Nápoles, si tiene pensado la Unión Europea establecer un doble flanco sur también en España, habida cuenta de que somos los dos países que estamos más amenazados por el tema del marco sur de Europa, que se corresponde con África, todo el tema de África que hemos hablado y todas las misiones que tenemos hablado. Y la última pregunta, ¿cuál sería la aportación de España a la capacidad militar de planificación y ejecución de la Unión Europea que se aprobó en el año 2016? Y si eso ha supuesto una variación respecto de lo que se ha aprobado la adhesión con la PESCO. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Como nos estamos acercando al final y se va a proceder a la votación inmediatamente después, para que lo podamos hacer así, yo les rogaría que vayan avisando a aquellos miembros de la comisión que deben votar. Por si no hay ninguna confusión, ¿va a intervenir la ministra en el punto específico de OTAN? No, ya se subsime, sí, ya está. Y nosotros tenemos derecho a intervenir, como comentamos. Lo deberían haber hecho en su momento. Bueno, por eso yo además insistí en que me dijeran los portavoces si iban a intervenir más de uno. Al inicio de la sesión acordamos que sí que nosotros, lo dijimos todo el tiempo, que teníamos interés de hablar para los dos Sí, señora temas. Botella, pero hubiese sido más aconsejable
que esa intervención sobre la OTAN se hubiera hecho en el punto del orden del día donde la señora ministra y el resto de los portavoces se han referido ya a la OTAN. Pero bueno, como comprendo que la acumulación de temas ha sido excesiva y puede dar lugar a cierta confusión, antes de que termine el portavoz del Grupo Popular, le doy muy brevemente la palabra para que haga una intervención. Sí, en las condiciones que se la he dado. Vamos a ver. Nosotros pedimos la comparecencia por este punto expresamente y solo el Grupo Socialista es el que ha registrado la petición a petición nuestra que comparezca la ministra y ningún otro grupo lo ha pedido, ni siquiera el propio Gobierno lo ha pedido, con lo cual sí que creo que merece, a pesar de todas las acumulaciones, unos minutos específicamente dedicados. Con lo cual, pues no gaste los minutos. Le doy las gracias. Comienzo entonces referente al punto 5 del orden del día, que hace mención a las explicaciones que hemos pedido en relación a ese punto. El pasado 27 de diciembre tuvimos conocimiento por la prensa que España promete a la OTAN aumentar en un 80% su gasto militar para 2024. Y es una información que no es menor, sino que es una página de un periódico de gran tirada, en fecha 27 de diciembre. En él se detalla que el Gobierno español se ha comprometido, a través de una carta dirigida al secretario general de la Alianza Atlántica, a establecer una hoja de ruta para cumplir el mandato de la Cumbre de Gales. La estimación es pasar de los 10.700 millones de euros en 2017 y un 0,92% del PIB con criterios OTAN al entorno de los 18.000 millones de euros en 2024 y un 1,5% del PIB estimado. Es decir, su compromiso marca un escenario presupuestario del gasto de defensa en España para los próximos 7 años, que rebasan la actual legislatura. No hemos visto ningún comentario ni desmentido del Gobierno ante esta información, tampoco hemos visto ningún acuerdo del Consejo de Ministros ni antes ni después, y tampoco hemos visto ninguna intención por parte de la ministra de comparecer o de explicar esta circunstancia a la opinión pública y, por supuesto, aquí en el Congreso. Señora ministra, me gustaría recordarle en este punto, dada la magnitud de esa información que conocemos por la prensa, que usted dijo en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados: esta es una cartera de Estado y yo me comprometo a tener una posición de claridad, de transparencia y de información. Y que cuanto más transparentes y más claros seamos desde el Ministerio en dar esa información, pues más abundaremos en esta política de cultura de la defensa. Evidente, señora ministra, la cultura de la defensa casa muy mal con la cultura de la opacidad, pero ya sabemos o estamos viendo que usted está más familiarizada con la segunda que con la primera. Es de primer curso de democracia que la ministra informe al Congreso de un compromiso político y presupuestario del calado del que aparece aquí, y su Gobierno ha comprometido con la OTAN y no con la nación española y sus aquí representantes. Nos estamos enterando por el periódico de una información que es sensible, porque no estamos haciendo mención al compromiso de la cumbre de 2014, sino a la petición expresa de la OTAN y de los aliados y de la administración Trump, que han estado durante todo el 17 presionando, de cómo se va a hacer, en qué escenario y cuáles van a ser los compromisos concretos del Gobierno. Esa es la hoja de ruta que este Parlamento quiere conocer. Señora ministra, ¿dónde ha quedado la voluntad de claridad, transparencia e información que apenas hace un año usted explicitó aquí? ¿Y dónde queda entonces su credibilidad? La Ley Orgánica de Defensa Nacional, además, nos da a nosotros una competencia que es controlar la acción del Gobierno en materia de defensa, pero se ve que ahora el nuevo estilo, el peculiar estilo al frente de la defensa, consiste en que los diputados nos informemos a través de la prensa en vez del suministro de información directamente por el Ministerio. ¿Y cómo puede usted pedir luego consenso o acuerdos a la oposición cuando respeta tan poco el Parlamento? ¿Qué clase de cultura de la defensa es aquella que permite que las familias españolas en pleno mes de diciembre, familias que van con estrecheces, con precariedad, con falta de expectativas, se enteren de mala manera, entrecomillado, que los gastos de defensa se van a incrementar cuando las prestaciones sociales, la educación, la sanidad, la dependencia, las pensiones y los servicios públicos en España decrecen? Señora ministra, queremos saber
¿Cuál es el contenido de la carta remitida al secretario general de la Alianza Atlántica? ¿Qué hoja de ruta han trazado? ¿Quién firma la carta? ¿Quién representa al Gobierno en el compromiso ante OTAN? ¿El presidente Rajoy, el Consejo de Ministros, usted como ministra? ¿Quién ha tomado la decisión y dónde consta? ¿Y en qué fecha se ha enviado la carta a la Alianza Atlántica? Le pregunto más. ¿Cómo se compadece este escenario OTAN que el Gobierno ha comprometido con la actualización del programa de estabilidad que se remite anualmente al Consejo y a la Comisión Europea con el compromiso de reducción del déficit público? Porque el programa de estabilidad presupuestaria tiene la consideración de plan fiscal nacional. Es una hoja de ruta exigible y cumplible. Y en ese escenario enviado por España hasta 2020, el gasto de defensa, hemos visto cuál es el gasto de defensa comprometido, y en el año 2020 es del 0,9% del PIB. Señora ministra, ¿a quién no está diciendo la verdad el Gobierno? ¿A quién no está diciendo la verdad? Las cifras no coinciden. Es una nueva prueba de dos ministros del Ejecutivo que nos hablan. Usted se lo ha comentado al señor Montoro, el señor Montoro se lo ha comentado a usted. No se coordinan, no se envían los papeles. Es una cuestión grave porque marcan unos compromisos. Son conscientes ustedes ante la OTAN y ante la Comisión Europea, pero las cifras no coinciden. En una jornada empresarial también reciente, usted habló del nuevo ciclo inversor, cosa que nos desayunamos también, valga el término literal, porque suele ser en estos desayunos de trabajo, un nuevo ciclo inversor de armamento para las Fuerzas Armadas con adquisiciones que supondrán, usted dijo, un cambio de paso y de ritmo para la industria española de defensa estimado en 25.000 millones de euros para los próximos 15 años. Este nuevo ciclo inversor, con una vigencia, insisto, de 15 años, que usted reiteró con motivo de la Pascua Militar, con vistas al desarrollo de programas de modernización, del cual, más de un mes después de este anuncio, pues no sabemos si el ritmo de ese nuevo ciclo inversor va a ser a paso de legionario o a paso de regulares, porque aquí no ha tenido la bondad de pedir la comparecencia también para explicarlo. Lo que sí que sabemos es que hay pendientes 53 propuestas de resolución aprobadas por unanimidad en el Congreso, resultado de los informes evacuados por el Observatorio de la Vida Militar en este Congreso, que han sido aprobadas por unanimidad y que tienen consecuencias económicas que habrá que tener en cuenta en ese escenario. Y viene todo en la línea de que los números no salen. Y lo que sí sabemos es que el informe del Observatorio de 2016 hizo un informe exhaustivo de retribuciones de la vida militar y que hay que tener en cuenta próximamente, y que el presidente del Observatorio fue muy, muy exigente. Lo que también sabemos, y se lo dijimos en la comparecencia de presupuestos al secretario de Estado de Defensa, es que ha habido mucha improvisación. Mucha improvisación. Señora Cospedal, si la Directiva de Defensa Nacional es el documento máximo de planeamiento de la defensa en España, si estas directivas de defensa nacional establecen las líneas de actuación y objetivos que persigue el Ministerio de Defensa cada legislatura, pero la que hay actualmente vigente es del año 2012, ¿puede usted decirme, sin un sistema de planeamiento concatenado, con el abandono de estas directivas de defensa nacional, qué base, qué guión sigue el Ministerio de Defensa para el nuevo ciclo inversor? ¿O es que trabajan ahora por inspiración divina? O sea, ahí algo se ha perdido en el camino, en esa arquitectura institucional del planeamiento de la defensa. Entonces, eso nos preocupa y hablamos de esa improvisación. Mire, señora, nosotros, con todo el respeto, defendemos que la sociedad española merece tener toda la información para hacerse una idea justa y rigurosa, porque la seguridad es un bien esencial para garantizar nuestras libertades democráticas y nuestra economía y nuestra forma de vida. Un bien que, desgraciadamente, la ciudadanía a veces solo valora cuando lo pierde. Y si la información no les llega adecuadamente, y este es un canal importante, imprescindible para que llegue, malamente lo haremos. Le exigimos, entonces, y así hemos finalizado todas nuestras intervenciones, le exigimos claridad, transparencia e información. Le exigimos que esa convergencia retributiva de la que usted habla de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sea una realidad en la mejora de las retribuciones de las Fuerzas Armadas, sobre todo en las bases del escalafón militar. Y le exigimos que garantice algo que es fundamental, la operatividad de las Fuerzas Armadas, que ha experimentado en los últimos 6 años retrocesos en programas esenciales de apoyo logístico, modernización e inversiones reales. Señora Botella. Finalizo. Es que era una intervención que teníamos pedida a petición propia.
Señora Botella. Señora Botella. La paciencia institucional, señora que no Botella, la paciencia finalice del presidente. efectivamente. Finalizo y es mi última reflexión. Finalizo y no agoto la paciencia del presidente. Señorías, señora ministra, la paciencia institucional tiene un límite. Y espero que no como la de sus señorías. Y la carta que ustedes han dirigido unilateralmente a la OTAN supone el agotamiento de la nuestra. Esperamos una copia de esa carta en sobre urgente del Ministerio de Defensa a la mayor brevedad. De hecho, hubiera sido un gesto de respeto haberla aportado ya en esta comparecencia, gesto que ha brillado por su ausencia. Y es inevitable que nos preocupemos hasta qué punto su trayectoria como secretaria general del Partido Popular en los años más duros de la corrupción de su partido, esas formas que hemos visto que se han desarrollado durante los últimos 8 años puedan contaminar una responsabilidad de Estado como la defensa nacional. Señora Botella, tiene que terminar. Señora ministra, esperamos sus explicaciones. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Tarno. Gracias, señor presidente. Yo también voy a hablar de arquitectura institucional, la de esta comisión. Lo que no puede afectar a esta comisión es los líos internos del Grupo Socialista. Un grupo que está dividido desde hace un año y que debe ser que no hablan entre ellos, porque usted ha ordenado el debate, presidente, con el resto de portavoces. Si hay grupos que no se han enterado es porque no hay fluidez en la relación entre el portavoz y los miembros del grupo. Por lo que se ve no solamente con usted, señor presidente, sino una falta de respeto al resto de la comisión. Eso también es institucionalidad, porque los demás nos hemos enterado todos. Cómo se tenía que desarrollar la comisión y cómo iban a ser las intervenciones del resto del grupo. Entonces, yo entiendo que esos problemas internos no pueden afectar a una política tan esencial como la defensa, porque aquí se ha hablado también de transparencia e información. Y los grupos saben que tenemos acceso a información mucho más allá de la información escrita. Hay aquí 2 personas presentes a las que podemos acceder y hemos accedido durante tiempos y que nos han estado contando muchas de las cosas que están aquí hoy tratándose, como es el jefe de Estado Mayor de la Defensa y el director del gabinete de la ministra. Ahora, si no fluye la información entre los portavoces de los grupos y el resto de grupos, háganselo mirar, pero no culpen ni a la ministra ni al resto, porque el resto estamos organizados. Cada uno de nuestra ideología y nuestra forma de verdad. Entonces, de verdad, insisto, sus problemas internos, organícenlo y no los traigan aquí. Vengan ya, quién va a hablar, cómo van a hablar, y para todos será mucho más cómodo, porque eso es dejar el partido fuera y la institución dentro. Es lo que hacemos todos. Pero por lo que se ve aquí algunos que mezclan lo partidario, la falta institucional, porque están en otro tipo de debate. Ahora hablaré un poco de algunas de las cosas que hemos escuchado aquí. Yo creo que estamos ante un gran momento. Por primera vez España en las instituciones europeas ha ido de primera mano, liderando un proyecto. Junto a Alemania, a Francia y a Italia, son los promotores de la puesta en marcha de la cooperación estructurada permanente de la defensa de la Unión Europea. Estamos, por tanto, ante un gran reto, contra un gran edificio que tenemos que empezar a construir entre todos. Pero esta vez formamos de parte del cimiento y del esqueleto de ese edificio. No nos incorporamos a posteriori, no formamos parte a posteriori, sino que estamos en el eje central del documento. Lo que se ha demostrado en estos últimos 2 meses es que la Europa de la defensa es posible. Hemos visto durante muchos años una Europa de carácter político, la voluntad de los gobernantes de unirse y de trabajar en común. Hemos visto la Europa económica, que tantos beneficios ha traído a los ciudadanos de la Unión Europea. Y también la Europa de los ciudadanos y la Europa social, que se ha ido incorporando cada vez más a las agendas europeas. Y ahora ganamos un nuevo pilar, que es la Europa de la seguridad y la defensa. Esa Europa, esa seguridad y defensa tan esencial para poder poner en práctica el resto de pilares, como es la Europa de la política, la Europa económica o la Europa social. Es evidente, y aquí se ha dicho que con esta idea la Unión Europea, en el fondo, intenta conseguir la llamada
la autonomía estratégica de la Unión Europea, es decir, poder asumir su defensa y seguridad de manera autónoma, de manera independiente. Pero la autonomía no solo tiene que ser de seguridad y defensa, también tiene que ser política, y por eso es importante que lo sea también de la defensa. Ante los nuevos retos y nuevos desafíos se abren los miedos. Y por eso lo que tiene que ser una gran oportunidad para la industria de la defensa europea y española no puede convertirse en algo que nos asuste y nos dé miedo. Tenemos que afrontar el reto de la PESCO con enormemente optimismo y oportunidades para nuestro país y para su industria de la defensa. Se van a incorporar fondos no solamente de los países miembros, sino también un apoyo decidido con el empleo de fondos comunes y con la idea de ir aumentando estos fondos. Se va a exigir que existan en proyectos más de 2 o 3 países, 2 o 3 actores industriales, lo que va a permitir a nuestra empresa de la defensa jugar ese reto. Hace 15, 20, 25 años la gente le tenía miedo a la política agraria común, le tenía miedo a las políticas industriales europeas. Hoy la gran mayoría de los españoles sabemos que es la historia de un éxito. También lo tiene que ser esto. Pero para eso tenemos que trabajar juntos, la industria, el Ministerio y también los representantes de los ciudadanos en el Congreso y en el Senado. Y luego, todo esto sin el más mínimo menoscabo en la colaboración y la asociación reforzada que tenemos que seguir teniendo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. A la vez que se ha ido creando la PESCO, también es cada vez más la Unión Europea y OTAN. Son más de 42 los acuerdos que firmaron el Tax y el secretario Stoltenberg hace poco, sobre todo en temas de importancia vital para nosotros, como pueden ser las amenazas híbridas y los ciberataques. Yo creo que todo esto es una gran oportunidad, que España no ha llegado tarde, que España está desde el principio en ese núcleo que tenemos que, entre todos, impulsar y avanzar. No tenemos que mirar con recelo, sino con enorme optimismo por estar ahí y por seguir trabajando. En paralelo a todo esto, como así se había decidido en la comparecencia, se hablaba sobre el objetivo del 2% de Cardiff del año 2014. Como ustedes saben, el objetivo del 2%, que es tanto de PESCO como de OTAN, es un objetivo que surge en la cumbre de Cardiff del 2014 y que España suscribió. Al poco tiempo de esa cumbre de Cardiff, unos meses después, el ministro de Defensa en el anterior Gobierno, el señor Morenés Eulate, vino a la Comisión de Defensa e informó sobre aquellos acuerdos de Cardiff. ¿Saben ustedes cuántas preguntas o intervenciones en toda la intervención del portavoz del Grupo Socialista hubo sobre el compromiso del 2%? Ni una línea. Se acababa de producir un compromiso real del Gobierno español que asume y que defiende el ministro de Defensa, y en aquel momento parece que al Grupo Socialista no le interesaba. La señora Botella ha venido con su discurso ya elaborado y como le ha cogido ahí a contrapié, pues lo ha leído de carrera y parece que no ha escuchado a la ministra, porque la ministra ha explicado claramente cómo en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de mayo del 2017 se modifica el sistema de cómo que hay que seguir manteniendo el compromiso. Lo ha explicado en su intervención y yo le invitaría a usted a que lea el diario de sesiones y explique qué es lo que tiene que explica, como ha explicado la ministra, qué tiene que contener el compromiso, la carta y cómo tiene que ser. O sea, que lo que ha hecho el Gobierno es cumplir con un compromiso con nuestros socios y aliados. Yo es que no sé si ahora el Partido Socialista ha cambiado su política exterior y ya no cree en esos socios y aliados, que a lo mejor es así. Mire, es evidente que desde hace mucho tiempo las distintas administraciones de los Estados Unidos llevan años presionando para que Europa se haga cargo del costo económico real de su seguridad y defensa. Y además hablamos del 2% de Cardiff, pero el 2% no es un compromiso que venga de Cardiff. En España, en la década de los 80,
ya se alcanzó en algunos años el 2% de gasto del PIB como gasto militar. Pero es que en el año 1991, en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, se abrió un debate sobre el gasto en defensa. Y los diputados concluyeron que habría que hacer un mayor esfuerzo y que el gasto no era el suficiente y necesario. Por eso, en la Directiva Nacional de 1992 se estableció la necesidad de un incremento progresivo de los recursos del Ministerio de Defensa hasta el 2%. O sea, 12 años antes que Cardiff, ya la Directiva de Defensa Nacional Española habla de la necesidad de llegar a ese 2%. Pero es que en la Directiva Nacional de 1995 se mantiene el mismo objetivo. Bien, es verdad que adaptando a las necesidades de la política económica española, porque acabábamos de firmar el plan de estabilidad con Europa para poder ingresar en el euro. Por tanto, el objetivo de Cardiff no es solamente un objetivo de la OTAN o de la PESCO, es también, en el fondo, un objetivo coherente con las necesidades estratégicas y organizativas de nuestras Fuerzas Armadas. Porque todos los que estamos aquí somos conscientes que tenemos que dotar presupuestariamente mejor a nuestras Fuerzas Armadas. Y es el trabajo que tenemos que hacer entre todos. Pero cada vez que aparece una noticia en los medios de comunicación, nos rasgamos las vestiduras. Cuando todos, en público y en privado, planteamos esa necesidad de aumento de gasto en la defensa nacional. Todos también somos conscientes de que ni España ni ningún país europeo podemos afrontar los retos de nuestra seguridad y de nuestra defensa en solitario. Lo tenemos que hacer formando parte de un club, en nuestro caso, la OTAN y la Unión Europea. Y entre las normas de este club está el aumento de ese gasto en defensa, pero porque no es un capricho, porque es una necesidad de dotar operativamente a las Fuerzas Armadas. Yo no sé si el 2% es un dogma de fe, pero tenemos que avanzar hacia aumentar el gasto en defensa. Y también tengo clarísimo que si hay un gasto que necesite del mayor consenso político y parlamentario y social es el gasto en defensa, como explicó claramente la ministra al principio de la legislatura. Hemos escuchado en esta comisión intervenciones como la del jefe de Estado Mayor, en el que nos contaba las dificultades operativas que tienen nuestras Fuerzas Armadas y esa necesidad de seguir mejorándolas. Y para eso es necesario un esfuerzo de todos. Yo creo que el gran reto que tenemos esta comisión es ser capaces de trasladarle a la sociedad española que tenemos que seguir avanzando en ese gasto de defensa si queremos garantizar la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra seguridad y nuestra defensa. Creo que hoy hemos escuchado a la ministra una buena noticia, que es nuestra participación en la cooperación reforzada en la PESCO, y yo creo que todos juntos tenemos que seguir trabajando pues, para mejorar las capacidades y la operatividad de las Fuerzas Armadas españolas. Gracias. Muchas gracias, señor Tarno. Yo ya sé que en España siempre se pita a los árbitros. Pero yo quiero que sepan sus señorías que mi disposición es preferir dar la palabra que quitarla. Esto es un parlamento, aquí se viene a parlamentar, por lo tanto a hablar, y hay que saber tener paciencia para escuchar incluso aquello que no se quiere oír. Pero, en fin, esto es una obviedad que conocen todas sus señorías. No pasa nada, seguimos con el orden del día un tanto alterado que estamos manteniendo hoy y para ello tiene la palabra de nuevo la señora ministra. Gracias, señor presidente. Por intentar resultar operativa yo también en mi contestación, me quiero referir con carácter global a varias cuestiones. La primera, que se ha planteado
en algunas intervenciones, es que cuando en Europa se adopta, y por parte del Consejo Europeo se adopta el compromiso y la decisión después de tantos años detrás de esta idea, creo recordar que el documento del año 2003, que se llamaba el documento Solana, que era el documento de la OTAN que se vio también en la Unión Europea, ya hablaba de la integración de capacidades, de la compatibilidad de capacidades entre la Unión Europea y la OTAN, es decir, la idea de una Europa de la seguridad y la defensa que no se solapara de ninguna manera con las capacidades que tiene OTAN, que no supusiera de ninguna manera la duplicación de gastos ni de esfuerzos, porque eso sería una barbaridad, y que al revés aprovechara, por ejemplo, la mayor iniciativa en el ámbito de social y cooperativo de la Unión Europea con las mayores capacidades entonces militares de la OTAN, pero la mayor ahora capacidad industrial que puede tener la Unión Europea, era una idea que ya se venía barruntando desde hace mucho tiempo, y el que hayamos conseguido ponerla en práctica, si bien sean los primeros pasos, yo creo que es una buena noticia para todos los europeos. Es el otro pilar que nos faltaba para hablar de una entidad política real, y yo creo, francamente, a pesar de los aires de antieuropeísmo que soplan en algunos países y a veces también en el nuestro, que es una historia de éxito sin precedentes, la historia de la Unión Europea en cuanto a integración política, económica, y nos faltaba integración política, económica y social, y nos faltaba esa parte importante de la seguridad y de la defensa. Se han hecho muchas reflexiones acerca del cambio de paradigma en la defensa y también el cambio del eje fundamental sobre el que está hoy la defensa o las necesidades de defensa internacionales. Lo que tenemos que tener claros es que nosotros tenemos una situación geoestratégica que es la que tenemos. Estamos en un extremo de la Unión Europea que nos hace estar muy próximos a una zona, quizá a una de las zonas más conflictivas actualmente y desde hace ya muchos años, todo lo que tiene que ver con Oriente Próximo, pero también ese África que tenemos que cuidar y que hay que ayudar a mantenerse, a sobrevivir y a crecer para que pueda desarrollarse por sí misma, porque si no, también desde un punto de vista egoísta, los europeos no sabremos cómo hacer frente a esos retos que vienen de África, y lo primero que tenemos que hacer es trabajar para que en África se consiga la estabilidad y las garantías de futuro y esperanza suficientes, y todo esto se ha tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión de impulsar la Europa de la seguridad y de la defensa, que de ninguna manera va a suponer una duplicación de esfuerzos, de ninguna manera va a suponer una duplicación de gastos y de ninguna manera tiene por qué perjudicar a la industria de la defensa española, sino más bien al contrario. Pero es verdad que la industria de la defensa española tiene que ser valiente, tiene que apostar por la internacionalización, como por otra parte ya lo ha hecho, y tiene que estar presente más allá de nuestras fronteras, que ya lo está. Porque nosotros contamos con una suerte de medianas empresas en el ámbito de la defensa muy importante, que hacen un gran trabajo fuera de España y que también llevan la marca España allá donde están, y yo creo que eso es un orgullo también como españolas, y que colaboran y se les conoce en medio mundo. Y esa es la experiencia que tengo yo como ministra de Defensa cuando visito otros países, que hay muchísimas empresas españolas trabajando también fuera. Por lo tanto, la Europa de la seguridad y la defensa, la PESCO, es una oportunidad para nuestras industrias. Pero uno, además, lo que se tiene que plantear cuando se adoptan estas decisiones es si puede permitirse no estar. También es importante hacer el ejercicio a la inversa. Si España se puede permitir estar fuera de ese ámbito, estar fuera de ese paso que es fundamental en la construcción europea. Incluso desde el punto de vista empresarial, si pudiéramos tener más temores, si nuestras empresas se pueden permitir que España esté fuera de ese movimiento de cooperación, de intentar sumar esfuerzos y de cooperación en el ámbito industrial de la defensa. Yo entiendo que no. El mayor progreso que ha vivido nuestro país desde hace, yo diría,
que cientos de años y, desde luego, el progreso que se ha tenido en las últimas 4 décadas tienen que ver mucho con nuestra integración europea y eso somos muy conscientes de ello. Y en el ámbito de la defensa es exactamente igual, si bien con unos fines que además van más allá de lo político, de lo social y de lo económico y que tienen que ver con la propia supervivencia de nuestro modelo de convivencia, que como todos es perfectible, pero que mientras que no se diga lo contrario, yo considero que es el más avanzado y el que más libertades y derechos garantiza a sus ciudadanos. Para todo eso se hace la Europa de la defensa y por eso se toma esa decisión. Con relación a, por lo tanto, algunas preguntas que se habían planteado también, la decisión por parte del Consejo Europeo de dar el sí a la PESCO es, si no me equivoco, del 13 de diciembre. Del 13 de diciembre del año pasado y se está informando en este momento a la Cámara de esa decisión y de cómo ha ido también está cansado el teléfono, y de cómo ha ido evolucionando la situación. Yo entiendo que todos somos conscientes de esta evolución y, desde luego, en todo lo que tenga que ver con el aporte de mayor documentación y de si hay problemas en entender qué significa la PESCO con nuestros compromisos y también en el ámbito de los compromisos de la OTAN, pues en esta semana remitiremos a la Comisión lo que supone exactamente y lo que yo he descrito aquí verbalmente poderlo tener por escrito. Eso no tengo ningún problema. Con relación a los tiempos en las determinaciones de cuáles son nuestros planes estratégicos de defensa nacional. En la Estrategia de Defensa Nacional, que ha sido recientemente aprobada, la PESCO tiene una relevancia fundamental y aparece en la nueva Estrategia de Defensa Nacional que se aprobó pues a finales del año pasado y tiene una importancia y una trascendencia fundamental, como por otra parte no podía ser de otra manera, porque la incorporación de España a este paso decisivo es fundamental, pero ya lo creo que forma parte de manera muy importante. Es verdad que la Directiva de Defensa Nacional, que se tiene que aprobar después de la Estrategia de Defensa Nacional, todavía no se ha aprobado, que también me lo ha dicho la portavoz del Partido Socialista. Todavía se está elaborando la Directiva de Defensa Nacional, que se hará de acuerdo, obviamente, a la Estrategia de Defensa Nacional, que ya contempla la PESCO, obviamente, y que también va a tener en cuenta el planeamiento, el ciclo de planeamiento, no el ciclo inversor, el ciclo de planeamiento interno español que está realizando el Estado Mayor de la Defensa y que tendremos concluido y que tendrán concluido pues antes de que termine este cuatrimestre o en el primer semestre del año. Es decir, vamos avanzando paulatinamente con todo, pero eso no evita que no sepamos que si hay un ciclo inversor que comenzó en el año, a principios de los 90, tengamos ya una situación que nos impele a seguir avanzando con independencia de que, como ese ciclo inversor tiene una duración muy larga, haya partes de él que se puedan ir modificando en el tiempo y con los años, porque eso puede pasar. Porque las necesidades de la defensa y los retos están cambiando todos los días, más allá de que haya la necesidad de algunos programas empezar a hablar ya de ellos. Me refiero a este tema porque también es un tema económico y aunque sea mezclar cosas, yo creo que se entiende todo mejor en el entorno global, porque hay algunos que entienden, y quizá ha sido defecto nuestro, que el ciclo inversor tiene que ver necesariamente con el 2% y el 2% tiene que ver necesariamente con las necesidades de material o con las necesidades de mejores retribuciones. No necesariamente. Primero, en el ámbito de la política de defensa, y lo decía también el portavoz del Partido Socialista, Europa que tiene que ser muy consciente de que aquellos proyectos en los que nos pongamos de acuerdo que tenemos que realizar en la definición de capacidades,
de acuerdo con la definición de capacidades, no pueden suponer ni un gasto desmesurado, ni una duplicación de gastos, ni una duplicación de capacidades, sino que se hace precisamente para aprovechar todo lo que tenemos entre todos. Por eso es una gran oportunidad. Sería un error que fuera en la dirección contraria, pero yo creo que que la inteligencia de todos nos llevará a eso. Estoy absolutamente convencida. Por eso, precisamente, 28 de los 29 Estados miembros han querido estar en la PESCO. Y nunca pensamos que fuera a ser así. Cuando se lanzó la cuestión, siempre pensamos que íbamos a empezar 4 o 5 países y que el resto se irían adhiriendo por programas. ¿Y qué ha pasado? Que nadie quiere quedar fuera. Y por eso, para entrar, se ha sido menos exigente. Eso no quiere decir que, como está prevista una revisión de las capacidades y del cumplimiento de los requisitos, que es otra de las cuestiones a las que me he referido en mi intervención, en la propia firma y en los propios compromisos, todos nos comprometemos a estar sujetos a revisión. Los países que haya cláusulas necesarias que no van cumpliendo, se tendrán que apartar. Eso es así. En eso consiste la cooperación estructurada permanente, por mucho ánimo que se tenga de estar desde el principio. Eso es así. Por eso, pero nadie quiere quedar fuera de este paso. ¿Por qué? Porque es un paso trascendental, efectivamente. También está planteado, y yo quiero decir que cada vez que se han tenido reuniones en el Consejo de Exteriores y Defensa de la Unión Europea sobre la PESCO, hay una parte de la reunión donde siempre ha estado presente la OTAN. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha habido esa colaboración tan extensa desde el principio. Porque desde el principio sabíamos que no podíamos ir cada uno por un lado, porque uno de los problemas más importantes o de los parones o de los obstáculos, mejor dicho, más importantes que ha habido siempre a una política europea de seguridad y defensa eran las suspicacias de la Alianza Atlántica. Es decir, se va a crear un organismo paralelo. Esas suspicacias se han vencido. Y se han vencido desde la propia OTAN y desde la propia Unión Europea. Es que eso ha sido muy importante. Quizá haya sido de las cosas más importantes que ha ocurrido en este proceso. Y que hoy, por ejemplo, ya hay operaciones que están funcionando conjuntamente porque somos los mismos países, porque son los mismos espacios y porque son los mismos problemas. La operación Sea Guardian de la OTAN, que lucha contra el terrorismo en el Mediterráneo, y la operación Sofía, que lucha contra el tráfico de seres humanos, que trata de romper el negocio de las mafias y contra la inmigración ilegal en este sentido, y trata también y tráfico de armas y más tráficos ilegales e internacionales, están trabajando juntos. Porque somos los mismos países, porque estamos poniendo el mismo tipo de medios y porque estamos en el mismo escenario. Y a eso es a lo que se quiere llegar en el futuro, con otros tantos escenarios en el ámbito de operaciones y en el ámbito también de la industria de la defensa, no solo desde el punto de vista operativo, sino también desde el punto de vista de la planificación y desde el punto de vista de la industria, es decir, lo primero es la planificación, lo segundo es lo que necesitamos, que sería la industria, y lo tercero son las operaciones. Y en el ámbito de las operaciones, nuestros compromisos con la Alianza Atlántica nos llegan a unos escenarios de carácter más militar, y los compromisos en el ámbito de la Unión Europea, aunque se realicen con militares, eran de carácter más de formación y de entrenamiento, que no dejan de ser militares, porque también lo son. También las Fuerzas Armadas tienen una función de formación muy importante, pero se complementan. Seguramente es muy larga la exposición en el tema de operaciones, a la que me he referido antes. Yo comprendo que es larga y a veces puede ser tediosa, pero cuando yo me he referido a las misiones que estamos realizando, por ejemplo, en África, y a lo que están haciendo en el ámbito de operaciones de transporte nuestras dotaciones en África, en Gabón o en Senegal, están trabajando para misiones de Naciones Unidas, están trabajando para misiones de la Unión Europea. Ahí no tan, pero ahí están trabajando también en misiones diversas y para misiones de otros países que nos han pedido ayuda, como por ejemplo Francia. Bueno,
Ese es el espíritu de la PESCO, aprovechando que, además, muchos de los países integrantes de la Unión Europea también somos miembros de la Alianza Atlántica. Por lo tanto, las suspicacias de poder repetir, reiterar esfuerzos de que luego nos vayamos a mirar y vayamos a tener intereses divergentes, pues si eso pasa en algún momento, o dejaremos de estar en la OTAN o dejaremos de estar en la Unión Europea. No es la previsión que tenemos ninguno de los que estamos participando en este ámbito, que aparte da una posibilidad a Europa de poder hablar en el ámbito militar con una voz más potente. Porque una Europa de la defensa fuerte también hace una alianza atlántica fuerte, pero nos da a los europeos un mayor papel en la Alianza Atlántica. Qué duda cabe, y de eso también somos muy conscientes y también es una parte. Con relación al tema del cumplimiento del envío de la hoja de ruta y de nuestros compromisos de la OTAN. El compromiso de la OTAN, que es el mismo compromiso que tenemos como miembros de la Unión Europea, es un compromiso adquirido por España en la cumbre de Gales, en la cumbre de Cardiff, se ha reiterado aquí, pero yo también me he referido a él, en el año 2014, muy anterior a ninguna nueva administración de ningún país ni a ninguna otra consideración. Es un compromiso del año 2014 y también en el Consejo Extraordinario que tuvo lugar en mayo del 17, los países de la Alianza Atlántica en el Consejo Extraordinario decidimos que íbamos a decir cómo pensábamos. Son criterios muy generales, todo lo que se ha enviado, muy generales. Cumplir con nuestros compromisos, cómo lo pensábamos hacer. Y ese es el sentido del escrito que se ha mandado a la Secretaría General de la OTAN, que luego tiene que analizarlo como el de todos los países miembros. No es un compromiso posterior, no es un compromiso distinto, es un compromiso como consecuencia de nuestra pertenencia a una organización internacional. Y no se ha dicho nada distinto a lo que ya se ha dicho con anterioridad por el Gobierno desde el año 2014 y de lo cual está plenamente enterado este Parlamento. Si me apuran sus señorías, lo que se ha dicho es que nosotros en el año 2024 no vamos a poder llegar al 2%. Eso es lo que se ha dicho. Eso es lo que se ha dicho, para ser más exactos. Y que dependerá, desde luego, puesto que España está inserto en un plan de estabilidad financiera en el ámbito de la Unión Europea, que dependerá también de la situación económica y presupuestaria de nuestro país, obviamente. Obviamente, también se ha dicho y no podría decirse de otra manera. Por lo tanto, aquí, intento de ocultación desde el momento en que se manda un informe que está previsto en un Consejo Extraordinario de la OTAN, que viene de un compromiso aprobado hace ya, pues va a hacer dentro de nada 4 años y del cual está informado el Parlamento y que se va a hacer público, compromiso de ocultación no hay ninguna. Se ha cumplido con los plazos que en su día se establecieron. No voy a hacer caso de otras consideraciones que se han dicho porque no me parecen, la verdad, oportunas. Y esto es lo que yo quería contestarle a sus señorías. En cualquier caso, tanto el documento que se ha enviado a la OTAN como lo que supone nuestros compromisos en la PESCO y lo que supone la firma de la PESCO, que es lo que yo he comentado a sus señorías, yo lo remitiré por escrito a esta comisión para que se pueda tener quizá una mayor claridad, porque son temas enrevesados, pero no para nosotros, para cualquiera, porque confluyen cuestiones que parecen las mismas y no son las mismas, confluyen cifras y paradigmas que parece que son actuales y que vienen desde hace muchísimo tiempo, confluyen también temores, yo lo entiendo, e incertidumbres, y esto hay que entenderlo, y es lógico, pero la construcción europea siempre fue adelantándonos y superando dudas, y también, si nosotros queremos seguridad y estar seguros, nuestra pertenencia a la Alianza Atlántica nos da la mayor seguridad de la que hemos disfrutado nunca, y también tenemos que ser muy conscientes de ello. Nada más. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora ministra. Vamos a iniciar el turno de réplica, que ruego a su señoría sea breve, tal y como habíamos acordado. Vamos a utilizar el mismo orden de las intervenciones iniciales por el Grupo Socialista. Señora Botella. Muchas gracias. Agradecer a la ministra las explicaciones y querer expresar que nuestra actitud como Partido Socialista y Grupo Socialista siempre ha sido de total lealtad institucional, que siempre entendemos que el sentido de las Fuerzas Armadas y de la defensa es precisamente una actividad de Estado. Por eso mismo, la irritación que nos ha producido a lo largo de este año, y es una cuestión de actitudes, de ver más cuestiones en la prensa que la oportunidad de debatirlas en sede parlamentaria. Yo creo que eso resume bien cuál ha sido nuestra actitud, que nosotros el fondo de las cuestiones lo vamos a ir debatiendo punto por punto y que, desde luego, nuestra actitud aquí es constructiva y, si decimos con todo el respeto, y esperemos siempre que sea así, las cuestiones que nos preocupan, nos óbice para que el Grupo del Partido Popular asalte, y no creo que sea un buen precedente el que cuando alguien dice algo que considera que no le gusta, atacar de una manera, que yo creo que se descalifica en sí mismo. Aquí nosotros sabíamos muy bien cuál era el orden del día. Si ha habido alguna confusión, pues se soluciona y no pasa nada. Yo lo único que quería trasladar en ese punto del orden del día, que era el único que habíamos pedido en el caso de la OTAN, que la ministra, por favor, nos lo remita, que creemos que lo que era la estructura del conocimiento de que había que cumplir el 2% y había que responder una carta, eso lo sabíamos todos, lo sabíamos durante todo el año, lo único que no sabíamos era el contenido que han remitido, que seguramente tendrá varias páginas y varios números, y que somos diputados del Congreso y diputadas y que tendremos derecho de podernos informarnos, pero no nos podemos informar por la prensa. Yo le resumiría que le trasladamos esa información y, como usted ha visto, en todos los contenidos de lo que es construir un consenso de Estado para que las Fuerzas Armadas puedan disponer de los medios necesarios para garantizar la seguridad de los españoles, ahí nos va a tener siempre a su lado. Muchas gracias. Gracias, señora Botella. Señor Cortés, ¿quiere decir? Gracias. Señor Monerio. Muy breve. Solo decir una pequeña cosa, casi sin importancia, ¿no? Eurasia está viviendo el mayor proceso de reorganización desde los mongoles. La pieza Europa es algo así como una península pequeñita de Eurasia. El futuro de Europa como sujeto político dependerá de entenderse con Rusia y de llegar a un acuerdo con Rusia. No sé que eso no es fácil, pero ese será el objetivo. Si Europa piensa contar en serio en las relaciones internacionales. Y pongo un ejemplo y termino, que es Irán. Irán ingresará próximamente en el órgano de cooperación de Shanghái. En el órgano de cooperación de Shanghái ya está la India, Pakistán, Rusia, China y todos los TAN de la antigua Unión Soviética. Ese es el centro del poder que viene en el mundo. Y Europa, si quiere jugar un papel ahí, tiene que llegar a un acuerdo serio y a un tratado de paz y de seguridad con Rusia, porque al final Rusia siempre será el puente entre Oriente y Occidente. Muchas gracias. Gracias, señor Monerio. Señor Cano, muchas gracias. Señor Tarno. Gracias a la ministra por su extensa información a lo largo de toda la mañana, que yo creo que nos va a ayudar a todos los grupos parlamentarios a formar una idea más precisa de los asuntos tratados en el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, señor Tarno. Señora ministra. Sí, brevemente, presidente. Pues, en primer lugar, gracias al señor presidente por la moderación de este debate, que no ha sido fácil. También a sus señorías por el tono que han tenido. Efectivamente, son cuestiones muy importantes y que nos atañen a todos. Yo, como ya he dicho, me comprometo a mandar la información a la que me he referido en el bien entendido, y también se lo digo a sus señorías que hay puntos que se pueden desarrollar más y puntos que se pueden desarrollar menos. El informe que
bueno, que luego en forma de carta, que no es una carta, porque el informe que mandamos se lo mandamos al embajador. El embajador le habrá dado la forma que le haya parecido oportuna. El informe que mandamos a OTAN, pues yo se lo mandaré de forma resumida o lo hablaremos, si quieren, en una sesión en el Ministerio, porque tiene su parte clasificada, como pueden imaginar sus señorías. Pero bueno, podemos hacer una reunión en el Ministerio y yo se lo explico y lo vemos, y en eso que creo que casi va a ser la mejor opción. Y bueno, pues la próxima semana hablaremos de ese tema para fijar la fecha. Yo quiero dar las gracias a todos, decirles que agradezco el apoyo que han dado también en la votación al primer punto, el tono de la discusión, en el bien entendido que yo sé que el apoyo, porque como se repite muchas veces, yo quiero que sepan que yo eso también lo entiendo y que además me parece bien, ya sea de ser, que ya sé yo que el apoyo es a nuestras Fuerzas Armadas y no necesariamente a esta ministra, y eso lo doy por descontado. O sea, que eso también lo sepan, y me parece bien, y así lo haría yo también en su caso. Tendremos que trabajar con inteligencia en Europa para ser protagonistas de nuestro destino y que no nos lo quite ni nos lo predetermine nadie, y tendremos que hacer las alianzas necesarias que nos permitan vivir y que nos permitan garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y los derechos que hemos conquistado, que en todas partes no se tienen los mismos, y de esto también tenemos que ser muy conscientes. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias. Vamos a proceder a la votación.